estén, también añade bendición a ellos. Ahora, Padre, nosotros tendremos una doble bendición: la bendición de tu palabra y la bendición de la presencia maravillosa de tu Santo Espíritu, que vino para consolarnos, que viene para fortalecernos, que viene para ayudarnos, Señor, y lo creemos. Y juntos en esta noche decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. No nos olvidemos que todavía hay espacio para que el próximo mes, hermano, nos estemos anotando a todo aquel que quiera recibir el arca de Dios en su casa. Ha sido una gran bendición, hermano, en los hogares en donde hemos estado, porque la gente está esperando de la palabra del Señor. Y entonces, llevémosla. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Colosenses. Hermano, vamos a ver aquí en el capítulo 1. Usted sabe que, en la iglesia de Colosas se había infiltrado un error, y este error era muy complejo, porque, hermano, uno con el deseo de agradar a Dios, pero sin el conocimiento, usted hasta prende una veladora, prende una candela con el fin de agradar a Dios, porque hemos recibido enseñanzas, y Colosas no era la excepción. Se había infiltrado en la iglesia el error, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es ponernos a cuentas con el Señor y pedirle perdón, para proseguir en nuestra oración, y que la oración llegue al trono de la gracia. Entonces, resulta que en la iglesia de Colosas se había, repito, infiltrado el error, inducido por los judíos legalistas. Entonces se había metido el legalismo judaico, y una gran, hermano, propuesta del judaísmo judaico era que se tenían que circuncidar, si no, no eran salvos. Por eso Pablo en otra carta tiene que hablar que no es realmente quitarse un pedazo de carne, dice, ¿verdad?, sino que es la verdadera circuncisión, es la circuncisión del corazón que hace el Señor, ¿verdad? Entonces, esto se había introducido en varias iglesias, y Colosas no era la excepción. Entonces, hay gente que realmente está buscando la verdad, porque la verdad nos hará verdaderamente libres. El evangelio no es sacarte de una religión y atarte ante ritos, ante legalismos, ante situaciones. Por eso es que, hermano, nosotros, digo nosotros porque somos cristianos, tenemos una doctrina. La doctrina no es más que enseñanza, pero es una enseñanza que el evangelio no viene a atarnos, sino el evangelio viene a desatarnos, y viene a manifestar que hoy en Cristo tenemos libertad, no libertinaje, pero esta libertad la vamos a usar para glorificar, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, caminando como Él desea, alabando y dándole gloria al que vive. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hoy es la exposición de la palabra, porque a eso venimos, a que Dios nos hable a través de su palabra, porque la palabra, hermano, la palabra es Cristo, es el verbo que se hizo carne, y ahora nos ha quedado escrita en este libro, o en estos libros, ¿verdad? Porque de ahí se deriva la palabra Biblia, ¿verdad? De libros. Por eso usted, este libro bendito, puede empezar a leerlo de Apocalipsis para atrás,
no como nos han enseñado aún en la escuela, que los libros se empiezan a leer desde el principio. La Biblia no. La Biblia usted puede empezar a leer los evangelios y el Señor le va a empezar a dar luz acerca de lo que dicen los evangelios. Entonces se va a ir al Antiguo Testamento, donde están los ritos, se va a ir al libro de los Hechos, que en los Hechos ya está cómo la iglesia de Cristo y cómo los cristianos debemos de vivir para gloria y para honra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces acá vemos nosotros, hermano, cómo el apóstol Pablo, Dios le dio la potestad, le dio la honra de poder dirigir cartas doctrinales. Y qué lindo es cuando uno le enseña la doctrina verdadera del Señor, porque lo saca del error. Y entonces, hermano, cuando la palabra nos saca del error, nosotros vamos a estar felices caminando como el Señor dice, no como los hombres dicen, ¿verdad? Sino como el Señor dice. Por eso lo que diga un hombre en un púlpito tiene que tener pie de imprenta. Eso es, que tiene que ser respaldado por la palabra del Señor. Entonces Pablo envía esta carta a Colosas, capítulo 1 del libro de Colosenses. Ahí vamos a estar meditando la palabra del Señor. Y entonces viene Pablo y se presenta y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, mire qué lindo, por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, que era su ayuda, que era el hombre que más adelante va a dirigir una iglesia, y que Pablo con todo amor le escribe 2 cartas, porque llega un momento en que se está descuidando, hermano, en cuanto a la vida del Espíritu. Y entonces ese descuido de la vida del Espíritu lo está llevando a tomar otras decisiones y a ocuparse en otras cosas que poco edifican. No que no edifican, sino que edifican poco. Como por ejemplo, a Timoteo de repente le dan ganas de ir al gimnasio usted. Y entonces digo, estoy muy sequito, voy a hacer ejercicio. Y se metió al gimnasio. ¿De qué manera usted? Tremenda, ¿verdad? Como yo me imagino que en ese gimnasio también habían espejos. Y entonces uno hace así, miren, en el gimnasio, pero también se le mira la gran panza que uno tiene, ¿verdad? Como que se decepciona un poco. Entonces Pablo lo tiene que corregir. Y le dice que el ejercicio físico es de poca ayuda, no que no sea ayuda. Ya vio que si usted va a un médico y estamos un poquito excedidos de peso, nos manda que hagamos un ejercicio o algún tipo de ejercicio, y nosotros le decimos: ¿y no nos puede coser la boca, doc? No. Eso no lo vamos a hacer, sino que usted tiene que tener fortaleza, no humana, sino fortaleza de parte de Dios. Entonces, ¿por qué le hablaba esto? Porque Timoteo a estas alturas era el ayudante de Pablo. Pero esta ayuda no era que se ponía a predicar, sino que, hermano, le llevaban la maleta seguramente, porque así nos toca, hermano. Yo me acuerdo que con un hermano que yo salía, que me empezó a enseñar, no una enseñanza propiamente teológica, aunque sí, pero a visitar, a ir a las aldeas. A veces uno, hermano, es un poco delicado para comer, ¿verdad? Y entonces hay cosas que, por ejemplo, hay alguno que tal vez no le gusta la cebolla, a otros no les gusta el ajo, a otros, ¿cuántos de aquí han comido culebra? Tal vez muy tal vez muy poco, tal vez ninguno usted. ¿Y qué hace uno en el campo?
Cuando la culebra es el plato favorito de los hermanos y se van a buscar una y le encuentran, y para quedar bien con usted le ponen la cabezota, hermano, ahí, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? No solo el hermano se fue a arriesgar que una culebra lo mordiera, se fue a meter en el monte, fue a buscarla, metió manos en un hoyo y sacó la culebra que era para usted. Y entonces usted, cuando mira la culebra, dice: guácala. No, pero ellos están tratando de darle lo mejor, de honrarlo a usted, porque ellos ya entendieron que al honrarlo a usted como ministro, como servidor de Dios en ese momento, ¿a quién honran? A Dios. Entonces aprendieron, dentro de su cultura, dentro de su pobreza, dentro de sus limitaciones, aprendieron a honrar, porque entendieron que Dios honra ¿a quién? A quien le honra, fíjese usted. Por eso nosotros honramos al Señor con nuestras ofrendas, honramos a Dios con nuestros diezmos, honramos a Dios con nuestras oraciones, honramos a Dios congregándonos, porque nosotros somos el ejército del Señor. Vale, entonces el apóstol Pablo está hablando acá y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y nosotros lo entendemos, porque hoy nosotros en el Evangelio estamos por la voluntad de Dios, porque ninguno puede estar por su propia voluntad. Es por la voluntad de Dios, porque Dios nos va a sostener. Dios nos va a sostener. Porque es mentira que al venir al Evangelio se terminó todo. No, empieza una batalla contra las tinieblas, hermano. Empieza una batalla con nuestra propia carne, porque nuestra carne quiere buscar lo que no agrada a Dios, pero el Espíritu, que ahora está vivificado por Jesucristo y por el Espíritu Santo, quiere buscar lo que agrada al Dios del cielo. Aunque a la carne no le agrada, usted y yo estamos para agradar a Cristo. Alaba al Señor. Y entonces Pablo habla que es, qué lindo, ¿verdad? Porque apóstol es embajador, embajador de Jesucristo. Y un embajador, hermano, para hablar de Jesucristo, bueno, usted y yo podemos hablar de Jesucristo, porque la Biblia nos narra a Jesucristo. Pero un apóstol no solamente puede hablar de lo que está escrito, sino un apóstol verdadero como Pablo. Ahí usted le dejo la tarea de que diga: ese sí es verdadero, este no es verdadero. Que usted, hermano, tome esa decisión, porque yo no le puedo decir quién es verdadero y quién no es verdadero. Por eso el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, porque a Dios le plació. ¿Sabe por qué está usted en el Evangelio? Porque le cayó bien a Dios, porque agradó a Dios, por la misericordia de Dios. Por eso estamos en el Evangelio, y no es, hermano, un pago, y no es que nosotros lo merezcamos, sino que el amor de Dios es tan grande que nos ha salvado y nos ha reconciliado Jesucristo con Dios, y ahora somos hijos de Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Ahora, qué lindo, porque Pablo, fíjese que en Romanos 1:1 dice: Pablo, su cabezado, llamado a ser apóstol. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su llamado? Todos en el Evangelio tenemos un llamado, aunque no sea ministerial. Fuimos llamados por Jesucristo para ser hijos de Dios.
Entonces Pablo ahora a estas alturas, allá está diciendo, hermano, que recibió un llamado apostólico de parte de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 y versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol, todavía no lo era, pero tenía el llamamiento, porque todos los ministerios, hermano, tiene que manifestarse en los ministerios una evidencia. Y Pablo a estas alturas estaba diciendo que él había sido llamado a ser apóstol. Y desde que el Señor lo llamó a ser apóstol, empezó a recibir leño, empezó a ser encarcelado, empezó a ser perseguido. Pero Pablo tenía en la boca: poderoso es el que me llamó para sostenerme y para salvarme y para sacarme adelante. Así que Cristo vive y tiene poder. Aleluya. Pero no lo miremos tan así, porque el apóstol Pablo lo reprendo en el nombre de Jesús y caen desmayados. Un día lo bajaron en un canasto, lo querían matar, y los hermanos que están: Pablo, te bajamos mejor en un canasto porque van a entrar estos aquí, te van a matar. Y lo bajaron en un canasto. Y así como uno, ¿verdad?, hablando de Cristo y que esto y que lo otro, ¡qué vergüenza! Pero ahí no, porque Pablo estaba consciente, y usted y yo tenemos que estar conscientes de nuestra indignidad. Usted y yo no éramos dignos de estar en el Evangelio, pero Cristo Jesús nos hizo dignos y dijo: llamen a ese, y todavía voltearon a ver la basura. No, ese que está metido en la basura, y eso somos nosotros, y Cristo nos ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Por eso lo alabamos, por eso lo glorificamos, por eso lo exaltamos. Vida y vida en abundancia. Y entonces Pablo dice apóstol, y da la credencial: apóstol de Jesucristo. Tiene que hacer uno, o sea, apóstol, usted sabe que una de sus acepciones es embajador. Embajador de Jesucristo. Pablo, embajador de Jesucristo por la voluntad de Dios. Qué lindo el hijo, ¿verdad? Porque le preguntó: papá, ¿usted sabe quién es el papá de Jesucristo? ¿Sí lo sabe? ¿Quién es? Dios el Padre. Por eso dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aleluya. Teniendo poder, él vino y le preguntó al Padre, porque si algo se mueve, hermano, en cuanto a los parámetros bíblicos, es las dos cosas: la obediencia y la sujeción. Entonces viene y el apóstol Pablo fue confirmado. Era apóstol de Jesucristo. ¿Por qué fue confirmado? Porque el Señor Jesucristo le preguntó al Padre, y le preguntó y le dijo: fíjate que estoy sintiendo algo, que Pablo puede ser mi embajador, porque eso significa apóstol también, ¿verdad? Embajador. Le dijo el Señor Jesús, y se lo confirmó el Padre. Y entonces ahora Pablo podía, y se lo confirmó, se lo confirmaron también a él. Por eso usted tiene que tener confirmación de que verdaderamente es cristiano. Yo tengo confirmación de que soy cristiano, y gracias al Señor, y yo creo que usted también, hermano.
Vaya, entonces, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Mire, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Somos nosotros, aunque no tengamos alas. Aunque la gente diga, no, ¿qué santo va a ser este? No, pero somos santos porque hemos creído en Cristo Jesús y Él con su sangre preciosa nos ha santificado. Que tenemos errores, vamos a tener errores, pero Cristo vive y tiene poder, y todos esos errores los va a cambiar y los va a sacar de nuestra vida. Por eso nosotros aquí en la tierra, hermano, estamos en una preparación. Aquí nos están preparando para un encuentro en los aires con el Señor. Pero imagínense que nosotros odiamos. Vale. Y cuando nos van a llevar allá, está allá adelante, está por allá, al que odiábamos en la tierra, no nos dejan entrar. Y peor si el otro también odiaba, le bajan de rango. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo, porque a Dios le plujo. Y es que usted debe de estar alegre, y yo estoy feliz, hermano, porque en este evangelio no me metí yo, le cuento, me metió el Señor, y aquí me tiene. Estoy en el evangelio por la voluntad del Señor Jesucristo y por la voluntad del Espíritu Santo. Y resulta que usted también. Tráiganme aquel, dijo el Señor, y los diáconos nos llevan, y nosotros, no me lleve, es que me da vergüenza. Aguántate, usted todavía tiene vergüenza. Nah, usted ya es desvergonzado de una vez. ¿Y cómo para hacer el ridículo? ¿Cómo para tomar? ¿Cómo para adulterar? ¿Cómo para hacer cosas, hermano, excéntricas? Para eso nos pintábamos. Tal vez aquí hay gente que era... no vayan a dejar de apuntar a fulano de la lista de la fiesta. Ese es el que ameniza la fiesta. A él pongámoslo. Tal vez usted es el amenizador de una fiesta, y aguanta usted que aquí en el evangelio todos cohibidos, con los brazos cruzados. Ay, qué vergüenza, me va a ver la hermana. Pues no creo que le guste porque es una viejita. Me va a ver la hermana y ¿qué va a decir? Que a usted poco le importa y usted diga, Cristo vive, soy libre, porque la verdad os hará verdaderamente libre. Pablo lo dice. No me avergüenzo del evangelio, porque vos estás loco, qué vergüenza. Sos el loco de la familia, y más loco me voy a poner, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, hermano, porque nosotros para algunas cosas, hermano, nos pintábamos. Ni nos estaban invitando, nosotros ya estábamos ahí gritando, hermano. Ay, qué vergüenza, me va a ver el hermano, si el hermano está peor que usted. Aquí no hay ninguno bueno, o no había ninguno bueno. No estamos en el evangelio por buenos. Claro, ahora usted nos mira con diferente ropa, estamos tratando de llevar una vida ordenada en el Señor, hermano, pero no se deje sorprender, no todo lo que brilla es oro. Usted y yo y todos estamos en un proceso, hermano, de santificación, que es apartamiento. Eso significa santificación de parte de Dios, para que usted y yo seamos nueva creación. Entonces Pablo ahora con los de Colosas, hermano, aquí estaba y les está haciendo ver que él es un apóstol por la voluntad de Dios. Pero no solo Pablo está por la voluntad de Dios, usted también, yo también.
La voluntad de Dios nos alcanzó para ser salvos, para sacarnos del pecado, para sacarnos del estercolero. Y ahora por eso glorificamos el nombre del Señor. Y eso es la gente que no entiende, que dice: ¿y por qué están ahí? Porque estábamos muertos y Cristo nos ha dado vida, y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces Pablo está hablando y está diciendo que es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, que él me ayuda, no dice ahí, ¿verdad? Pero yo digo que es mi ayuda, una carta. Porque muchos en aquel tiempo no tenían Biblia. No es como hoy, que hoy tenemos 2, 3 Biblias. El problema que hoy es que no las leemos. Ese es el problema. Pero antes no tenían. Entonces, mire, a los santos, eso es los apartados. Y nosotros también somos apartados por Dios para este evangelio, para brillar. Somos como el oro que tiene que brillar, pero nosotros, dice la palabra, tenemos que brillar en medio de las tinieblas. Por ejemplo, ¿qué va a hacer si lo invitan en su empresa al convivio de la empresa? No, a un convivio porque es el cumpleaños del patrón. Pues yo le aconsejo que vaya. Vaya, es el cumpleaños del patrón. Si usted no va, se va a sentir ofendido. Ya usted fue. Pero cuidado de participar de todas las cosas que ahí se van a dar. Cómase las boquitas, pues no se eche el trago. Porque acuérdese que uno se echaba el trago y la boquita, ¿para qué era? De casualidad habrá alguno aquí que se acuerde para qué era. Las manías, ¿para qué eran? Se echaba el trago y hacía cara de limón. Reprendo, yo no quiero despertarle nada en esta noche, hermano, sino que usted y yo sigamos al Cristo Jesús resucitado, porque Él es nuestra gloria, hermano, y estamos para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, les escribe, y Timoteo también. Acuérdese que el llamamiento, qué lindo es Pablo, ¿verdad? Porque su escribir, su pensamiento, cómo no, no con un legalismo, hermano, sino llamados a ser santos. Quizá cuando nosotros empezamos, hermano, nosotros teníamos convivencias y tal vez como cristianos fallamos y nos echamos el traguito. Pero con el tiempo fuimos madurando, pero más que madurando, enamorándonos del Dios de la gloria. Y entonces habían cosas que parecían buenas, pero que no eran buenas. Y nosotros renunciamos a todo eso. Acuérdense que muchos de los que estamos aquí teníamos manifestaciones mundanas y que por eso no podíamos llegar, que nosotros no podíamos sostenernos. Por eso es que hoy podemos decir que gracias a Cristo estamos en el evangelio. Vale, entonces se estaban extraviando un poquito los colosenses y entonces Pablo en el versículo 2 dice: a los santos. Santos es apartados. Por eso el Señor a usted le llama santo, porque tenemos que apartarnos. Y fieles hermanos en Cristo. Acuérdese que la fidelidad es una corona que le ponen a los fieles, una corona que no se mira, porque si se mira, Dios me guarde, hermano, ¿verdad? Ahí, aunque sea en el mercado, se compra uno una, ¿verdad? Porque el hombre todo lo quiere imitar. No, pero es una corona de orden espiritual que solamente Cristo, y que los que son de Cristo
la pueden ver. Imagínense que entra un demonio aquí y aquel, no, pues a ese no le hagamos nada. ¿Pero por qué? Si está grandote y gordo. Sí, pero tiene corona. Y el que se mete con los que tienen corona, se mete con el Señor Jesucristo. Y ya sabe usted cuál es el desenlace de esa batalla. El desenlace es que en Cristo somos más que victoriosos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, en ese tiempo ser cristiano era muy difícil. El ser cristiano corrían peligros hasta de muerte, hermano, ¿verdad? Y entonces, por eso es que hoy seguimos corriendo peligro de muerte, porque somos cristianos, pero de muerte espiritual. Por eso es que nos van a invitar, y qué casualidad, y de dónde resultó este tan amable que hasta el pasaje me quiere pagar, para que vayamos, hermano. Mire, no nos la llevemos tanto de espirituales, sino donde está el pecado, salgamos huyendo nosotros de eso, porque el que es fuerte, el que tiene poder, se llama Jesucristo. Aleluya. Vale. Entonces, los hermanitos que están hasta allá atrás no se pueden pasar para adelante. Los hermanos de la alabanza, Miguel Ángel, quédate ahí. Vénganse para acá, vénganse aquí. Aquí hay un sillón, vénganse hasta aquí adelante. Es que me distraen un poquito porque están platicando y están con su teléfono y todo eso. Dentro de 30 años me lo van a agradecer. Van a tener una buena mujer. Y si no, se van a acordar. Bien, dijo el pastor, ¿verdad? Que me las va a pagar. Entonces, siéntense ahí, es para bien de ustedes, siervos. Entonces, a los santos fieles, hermanos en Cristo Jesús, que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. La paz viene del Señor. Por eso el enemigo lo que quiere es robarnos a nosotros la paz. Pero nosotros ya tenemos de parte del Señor, a través de Jesucristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese que en el tiempo que yo estuve con una enfermedad que me entró, que le puede entrar a cualquiera, ojalá no le entre a usted, pues yo no estaba desesperado, sino estaba confiando en el Señor. Y confiando en el Señor, ya sea que viviera, ya sea que muriera, yo sé que del Señor soy. Y eso me daba la fortaleza de estar aquí. Por eso Pablo está hablando a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús, que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios y de nuestro Padre. Bueno, ya esa es la salutación, porque está hablando de nuestro Padre. Es la relación tan especial, hermano, que tiene el creyente con Dios como Padre. Relación tan especial que tiene usted con Dios como Padre. Así que cuando se dirija a Él, diríjase como Padre. Papaíto, mi hermano te dijo que me hablara. ¿Y quién es tu hermano? Jesucristo es mi hermanito, y Él me dijo que te hable y que te suplique, porque tú para todo tienes una solución. Si ha de pasar esta copa, que pase, pero yo no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y entonces llámelo como Padre, porque si alguien es nuestro Padre, es el Dios de la gloria. Jesucristo es nuestro hermano. Es nuestro hermano. Entonces por eso dice: damos gracias a Dios, versículo 3, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente de Él, ahora es de nosotros, porque gracias a Cristo nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador.
Pero nuestro Padre verdadero es Jehová, es el Dios de la gloria. Él es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces Pablo está hablando en el versículo 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como ahí no hay envidia, ¿cómo se debe de sentir Cristo cuando nos oye, o el Señor Jesucristo cuando nos oye que nosotros le decimos al Padre, papá? Se debe de alegrar muchísimo, porque ahí en esta esfera no hay envidia. Damos gracias a Dios, dice entonces, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Vale. ¿Por qué estaban orando? Porque estos de Colosas impresionaron al apóstol Pablo. Lo impresionaron. Tal vez no tenían tanta doctrina, pero tenían devoción, tenían santidad, creían a la palabra del Señor. Y entonces miren lo que dice en el versículo número pues repito el 3. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. ¿Y por qué? Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, mire, y del amor que tenéis por todos los santos. Aquí se movían tres virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Y de eso debemos de estar llenos nosotros los creyentes, de fe, de esperanza y de amor. Porque nosotros no amábamos, hasta ahora hemos venido a conocer este amor tan grande a través de Jesucristo, y por el Espíritu Santo nos ha puesto este amor, hermano, y por eso es que podemos convivir, perdonarnos unos a otros, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Entonces, por eso dice que ¿por qué oraba Pablo? Porque ellos tenían una conducta ejemplar. Tal vez era una casa, tal vez no era un local como este, tal vez no habían sillas como las que tenemos, pero ellos hacían ese lugar grande, aunque fuera un lugar pequeño. ¿Por qué? Porque tenían, dice la palabra, una conducta ejemplar. Dice, ¿por qué ejemplar? Miren lo que dice el versículo 4. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. Hay gente que le habla a uno, hermano, de cosas que le han ocurrido, de situaciones que ha vivido, pero lo admirable de esas personas es la fe que tienen. Y uno se pone a pensar, saber si hubiera aguantado, saber si a mí me hubiera pasado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Pablo está hablando acá, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. Habían dos cosas: fe en Cristo y del amor. Nunca se canse de hacer el bien, pero no lo haga por obligación, hágalo por devoción, porque ese es el amor de Dios. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque en eso vamos a señalar que le pertenecemos al Señor Jesucristo. Dele palmas al Señor, dele palmas al Señor. Sí. Entonces aquí están las tres virtudes teologales, decíamos: la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Sabemos que la fe, que la esperanza van a pasar, pero el amor permanece y permanece para siempre. La fe, al oír, versículo 4, al oír estaba sorprendido. ¿A usted no lo ha sorprendido gente, hermano, con la que platica, cristianos, por ejemplo, de oír la fe de ellos? ¿No les ha sorprendido? Y les mira a usted y le mira los zapatos y ya parece lagarto porque la suela ya se le abrió. Y le mira a usted la forma en que está vestido, con mucha sencillez y con mucha humildad. No quiere decir que lo externo haga al monje. No quiere decir eso, porque hay gente probablemente, hermano, bien arreglada, bien vestida,
que es envidiable su conducta y su devoción acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo estaba anonadado, estaba sorprendido al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. Mira, hay gente, hermano, que tiene tanta fe, que yo quisiera tener la mitad de lo que ellos tienen. Hacen una actividad de oración toda la noche y está llena la iglesia. En palabra miel, habían cosas admirables y habían cosas reprobables. Pero yo quiero contarles las admirables, porque las admirables edifican. Había mucha gente ahí que no sabía leer, mucha gente que no sabía leer, mucha gente que no sabía castellano, pero ahí estaban. A mí hasta envidia me daba, porque yo no tenía lo que ellos tenían, porque lo que ellos tenían no lo aprendieron en la escuela teológica, no lo aprendieron en la universidad. Lo que ellos tenían, que era una santidad, que creían a la palabra, que se tiraban, hermano, que glorificaban el nombre del Señor. No estaban viendo si llevaban el ritmo, no estaban viendo si llevaban el orden del canto. Lo que ellos querían era alabar y glorificar el nombre del Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Ya le conté en una oportunidad que yo estaba predicando, compartí con ellos, me bajé frustrado, porque sentía que no había una barrera donde no llegaba la palabra. Y una ancianita agarrada por un diácono llegó conmigo y me habló en su idioma. Pues como que si no me hubiera dicho nada, porque no entendí. Pero el que iba con ella le preguntó: ¿qué dice? Dice que muchas gracias por el mensaje, que Dios te lo dio, que es la palabra que ella necesitaba. Me bajé de ese lugar hecho. Pero viene a esto. Digamos, porque al oír, cuando Pablo era un hombre de fe, ¿sí o no? Sí. Y cuando oyó la fe de estos, nuestras vigilias, hermano, como 5, y ni el pastor se queda, y nos tienen que ofrecer comida para que nos quedemos. Pero si fuera una fiesta y está nuestra novia ahí, Dios guarde, hasta otra tanda pide usted de canciones. Sí, porque así somos nosotros, pues, pero tenemos que cada día que enamorarnos más de este Dios grande y poderoso, porque el amor también pone un vallado donde no va a penetrar cualquiera, sino va a penetrar la presencia bendita del Señor. Aleluya. Entonces, al oír de vuestra fe, estamos en el versículo 4, mire, de su fe, de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis por todos los santos. Aleluya. Todos. ¿Todos cuántos serían en esa iglesia? Yo creo que la mitad de los que estamos aquí, o más pequeña. No eran iglesias tan grandes, eran perseguidos, corrían el riesgo de al ir a oír la palabra de ser muertos, pero eran valientes. Siempre Dios en su ejército tiene gente que va al frente. Y entonces, al oír del amor que tenéis por los santos, mire, atribuye toda la gloria a Dios, no a los hombres, porque ese amor
Ese amor es el que nos hace ir, nos hace venir, nos hace buscar al hermano, nos hace ir a un monte, hermano, donde no hay nadie, a predicar la palabra del Señor, el amor a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente oiga. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Vale. Entonces dice, del amor que tenéis por todos los santos. Mire, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Esa gente brincaba de felicidad, alababa y glorificaba el nombre del Señor, y ahí estaban. ¿Por qué? Porque creyeron de la gloria que iba a ser derramada a los santos. Aleluya. Creían en la doctrina que iban a ser arrebatados, que iban a ser levantados. Por eso dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio. La palabra de verdad es el evangelio. Y para eso tenemos Biblias, para que no nos, hermanos, no vengan conceptos humanos, sino que lo que nosotros necesitamos saber es la palabra bendita del Señor. Porque esta palabra da vida, porque esta palabra nos da fortaleza, porque esta palabra nos da esperanza. Y todo aquel hermano que tenga esperanza, alabe al Señor. Entonces esta palabra, le dice Pablo, ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, y así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Mire, el cual también nos informó, ese era el que le pasaba a Pablo las informaciones, mire, de vuestro amor en el Espíritu. Ya estaban dando fruto. Porque el que no tiene amor, no tiene fruto. Porque el fruto del Espíritu es el amor y sus derivados. Entonces a veces el Señor nos pone gente que no es agradable para probarnos a nosotros si verdaderamente teníamos amor. Porque la gente más desagradable éramos nosotros. No queríamos nada con el Señor, y Él nos conquistó, y ahora alabamos, cantamos y glorificamos el nombre del Señor.